Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Comenzamos. Pues alabanza sea nuestro Dios, qué bendición que estamos de nuevo en la palabra y ahora estamos en el capítulo 3 de Filipenses. Esta carta, como dije ayer, aunque es pequeña, tiene una riqueza inmensa y es una riqueza que tiene ambos aspectos. Tiene revelación al mismo tiempo que tiene la aplicación casi de inmediato. Por ejemplo, ayer vimos que el sentir que hubo en el Señor es el mismo sentir que debemos de tener nosotros. Despojarnos de nosotros mismos es un gran problema realmente. El despojarnos de nosotros mismos, del viejo hombre, y revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia de Dios, no la nuestra, en la justicia que es por la fe. Y eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. La justicia que es por la fe. La justicia de Dios es la justicia de Cristo, no la nuestra. Y la santidad de la verdad es que tenemos que aprender a apartarnos de toda mentira, aunque la mentira parezca tan cierta como la verdad, como la razón, tenemos que hacerla a un lado, porque son argumentos muchas veces del enemigo que parecen tan reales. Fíjese bien cómo fue engañada Eva. Lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él, cuando que Dios los había hecho como a Él. ¿Qué le parece? Qué tremendo, qué mentiroso el diablo. Adán y Eva ya eran como Dios, porque Dios los había hecho a su imagen y semejanza. Pero el argumento engañoso engañó a Eva y de paso, pues también engañó a Adán. O más bien lo hizo caer, porque dice que Adán no fue engañado, pero incurrió en transgresión, o sea, en desobediencia. Toda transgresión es pecado, así que cayó en transgresión. Bueno, pues hoy tenemos este capítulo lindísimo y vamos a disfrutarlo. Le doy lectura y yo espero que de verdad vayan quedando grabados todos estos mensajes, todos estos estudios en el corazón nuestro, no en nuestra mente, porque de nuestra mente el enemigo lo roba. En poquito tiempo ya se le olvidó, pero en nuestro corazón no, porque allí queda grabado como convicción. Y cada vez que lo necesitemos, el Espíritu Santo nos lo volverá a traer. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que seamos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por allí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios, bendito sea el Señor por su palabra. Pues muy bien, veamos la claridad. Aquí sí queda clara como el agua y bien explicado, como lo dicen, con bolitas y rayitas, el asunto de la ley y la gracia. La justicia que es por las obras de la ley y la justicia que es por la fe en el Señor Jesucristo. Miren con qué claridad lo dice. Aquí definitivamente el legalismo queda completamente anulado. Y vamos a verlo en este capítulo con toda la claridad. Primeramente, el apóstol hace una advertencia que deben de guardarse de estos problemas doctrinales porque los harán caer de la gracia, del poder de Dios y los llenarán de orgullo religioso y de un montón de problemas religiosos, de un celo inútil. Pero bueno, vamos por partes. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto escribiros las mismas cosas, o sea, recomendarles las mismas advertencias para que se guarden de no caer en estos engaños. Y puede ser que a nosotros nos parezca muy dura las palabras que Pablo usa: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque estas doctrinas dividen. El gran problema que tenemos sobre la cuestión si la salvación se pierde o no se pierde
es por mal entender esta doctrina. ¿En qué confía? ¿En sus obras o en la obra de Cristo? Si confía en sus obras, usted no podrá tener certeza de salvación. Es imposible. Si confía en la obra de Cristo, usted tendrá certeza de su salvación y nada lo hará dudar, porque descansa en un fundamento perfecto. Ahora, usted dirá, ¿y qué de los pecados? Los pecados serán disciplinados. Si persistimos en nuestra terquedad de vivir a nuestra manera, seremos disciplinados si somos hijos del Señor. Si no, no. La disciplina es para los hijos. Yo no puedo disciplinar a los que no son mis hijos. Solo disciplinaré a mis hijos. De la misma manera, el Señor no disciplinará a los que no son sus hijos, pero a los que son sus hijos, tiene el derecho y hasta la responsabilidad. Yo no solo tengo el derecho de disciplinar mi familia, tengo la responsabilidad. Si mis hijos o mi mujer necesita corrección, es mi responsabilidad. Si no, ¿por qué yo voy a tener que andar arreglando los hijos de otra familia o la mujer de otro hombre? No, es solamente lo que está bajo mi responsabilidad. Es muy importante entender estos principios porque así están establecidos en la palabra. No hay nada que lo pueda cambiar. Esta es una realidad espiritual. Dios a los que ama, corrige y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que no se preocupe de perder su salvación. Si ha sido salvo, si se ha arrepentido de verdad, si ha salido del mundo para seguir a Cristo, sus errores y mis errores serán corregidos. Y yo se lo aseguro que con enfermedades o con toda clase de problemas se nos corregirá. Bendito el Señor. Alabo al Señor por su disciplina. Pero necesitamos entender esto con toda claridad. Bueno, ¿por qué explico esto? Porque, hermanos, si nosotros no entendemos esto, nunca vamos a estar seguros de nuestra salvación. La religiosidad, el legalismo, esto es lo que estos falsos obreros o malos obreros, como les llama aquí, provocaban y dividían, mutilaban el cuerpo de Cristo. Las iglesias las dividían y hoy se siguen dividiendo por estas razones. Por eso la palabra guardaos de los perros, aunque nos parezca muy dura, es necesaria. Porque nosotros, dice el verso 3:3, porque nosotros somos la circuncisión. No es la circuncisión simbólica, figura de la verdadera circuncisión. La circuncisión física era solo un cuadro, una imagen, una sombra de la circuncisión que Dios haría, no en la carne, sino en el espíritu, dándonos un nuevo corazón. La circuncisión en el prepucio era solo figura de la circuncisión que Dios haría en el corazón del creyente, en el corazón del que es nacido de nuevo, en el corazón que tiene la justicia de Dios.
Dice, los que en espíritu, no en la carne, en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no en nosotros. Le damos gloria a Dios por el cambio de nuestra vida, no por el cambio que nosotros. Cuidado cuando decimos, yo dejé, yo cambié. No, démosle la gloria al Señor. El Señor me cambió. El Señor me ayudó a dejar la vida vieja. No fue nuestra gracia, no fue nuestra justicia, es la justicia del Señor, la justicia de Dios. No teniendo confianza en la carne, ¿se da cuenta? Con toda claridad, 3:3 parte segunda, no teniendo confianza en la carne, así de claro. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Está hablando el apóstol Pablo y mire lo que dice. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero claro está, según los hombres, según la religión, era irreprensible. Según el Señor, andaba más perdido que una chiva en el desierto. Porque fíjese nada más, cuando que el Señor lo reprende en el camino a Damasco y le dice, ¿qué haces, Pablo? ¿Por qué me persigues? Y Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa es pelear contra mí. Es como darle golpes a un aguijón. Tú vas a salir perjudicado. Y Pablo despierta a una tremenda realidad. Se da cuenta que ha estado equivocado completamente. Y entonces se rinde y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Levántate, entra a la ciudad y allí se te dirá qué debes de hacer. Perdió toda su arrogancia, todas sus justicias fueron vanas. Y por eso puedes clamar, verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él se da cuenta que todo eso ciertamente es basura. Y ciertamente, verso 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Hermanos, todos tenemos una justicia propia. Y mientras no aprendamos a echar eso a la basura, no vamos a tener victoria en el Señor. Mientras usted y yo nos consideramos buenos, olvídese, estamos reprobados. Tenemos que considerarnos reprobados para poder aferrarnos a Cristo, para poder alcanzar esa justicia que ya no es por la ley, ya no es mi propia justicia, sino la justicia de Dios que es por la fe. Vea lo que dice el verso 9. Y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, no en mí, no en nuestra religión, no en nuestra justicia, sino en Él. No teniendo mi propia justicia, vea la claridad de las palabras, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe. Por la ley lo único que voy a alcanzar es condenación, pero por la fe
sí tengo justicia perfecta. A eso es a lo que se refiere cuando que un creyente forma parte de la iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga. No se refiere a que usted y yo seamos perfectos en nuestra justicia propia. No, se refiere a que en la justicia del Señor Jesús somos perfectos, la gloria para Él. No tenemos nosotros nada de qué gloriarnos. Solo nos podemos gloriar en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Nosotros somos pecadores, terribles pecadores. Si alguno se dice o cree o piensa que no es pecador, se engaña a sí mismo y es un mentiroso. Porque ¿cómo va a contradecir a la verdad que Dios lo está declarando pecador y usted se siente justo, no pecador? ¡Qué barbaridad! ¡Qué mentira! Es el más mentiroso. Negar que somos pecadores es ser mentirosos. Y usted dirá, pero entonces, ¿que esta es una contradicción? No, no es ninguna contradicción. Porque ese pecador ha muerto en la cruz. Y como vimos en Gálatas 2:20, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, oiga bien, en la fe, lo vivo en Cristo, el cual se entregó por mí. Bendito sea el Señor. Entonces, somos pecadores, pero ya no vivimos en el viejo hombre, ahora vivimos en el nuevo hombre. Pídale a Dios revelación para entender estas verdades. La justicia que es de Dios por la fe. Parte final del verso 9. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Se sabe muy claramente cuando estamos en la justicia del Señor, porque estamos dispuestos a padecer por la verdad, a ser despreciados, a ser juzgados, condenados. Sufrimos por la verdad, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Vea la valentía de estos hombres. Nosotros no, que muera en paz, que no tenga más persecución. Se lo digo porque ese es el sentir de la mayoría de nosotros. Pero estos hombres estaban tan entregados y tan llenos del Espíritu Santo que decían, yo deseo ser semejante al Señor, aún en su muerte. Qué amor tan grande al Señor. Dios aumente nuestro amor por Él. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, ¿por qué? Porque Él sabía que el tiempo no le era oportuno. Él sabía que la resurrección se tardaría. Y hasta el día de hoy, pues todavía no hemos llegado a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, porque hasta que no seamos restaurados plenamente en este cuerpo de debilidad, hasta que seamos resucitados en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo perfecto, no podremos en este cuerpo humano de debilidad alcanzar esa perfección. Pero prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. El problema de muchos creyentes es que solo queremos conformarnos con lo que ya hemos hecho. Oh, pero yo hice, yo anduve, No, hermanos, olvídese de los
logros anteriores. Es el reto que tenemos hacia adelante el que nos debe de preocupar. Lo que alcanzamos atrás, pues gloria a Dios, y lo que no alcanzamos, pues ni modo, no lo alcanzamos. Ahora tenemos que aprovechar el tiempo que nos resta, si el Señor no lo permite, correr hacia la meta. Prosigo a la meta, dice el verso 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Así que todos los que somos perfectos o que hemos madurado, sería una palabra, una traducción mucho más correcta, porque perfecto es solo Dios. Y ya atrás se mencionó que no hemos alcanzado esa perfección, así que hay allí una mala traducción de ese término. Pero los que hemos madurado, los que hemos llegado a este conocimiento de la gracia de Dios, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, pues esto también os lo revelará Dios. O sea, iremos más adelante. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, y es la unidad. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo es un gran ejemplo de entrega, de humildad, de sumisión, de sufrimiento, de servicio. Y eso es lo que tenemos que seguir. Porque por allí andan, y me quedan tan poquitos minutos al respecto, pero déjenlo, lo concluyo. Porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo, que no quieren sufrir, que quieren la buena vida, que no quieren problemas, que no quieren que los critiquen, que los juzguen, que los condenen. No quieren sufrir menosprecio, no quieren sufrir oprobio por el Señor, por la verdad. Y por otro lado, que quieren la buena vida, versículo 19. El fin de los cuales será perdición. ¿Por qué? Porque cuyo Dios es el vientre, la buena vida, buenas comidas, que no quieren ayunar, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, o sea, en las cosas de este mundo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No se preocupe tanto por tener aquí una casa con alberca y residencia y todo eso, carro del año y todo. No, son cosas de este mundo, vanidad de vanidades. A todos nos gusta un buen mueble, todo, y el Señor nos lo dará si lo necesitamos. Pero lo más importante es que tenemos una esperanza en cuanto a nuestro cuerpo, a la restauración de nuestro cuerpo, porque ¿de qué nos sirve buena casa, buenos muebles para viajar si no tenemos salud? Así que gloria a Dios, si usted tiene salud, es rico. Si usted tiene lo necesario, dele gloria a Dios, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a su nombre, bendito el Señor. Tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Salvador que sostiene al universo entero por medio de la palabra de su poder. Gloria a su nombre. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.